Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vengo a compartirles sobre 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, cualquier comunicación que nosotros tenemos con cualquier persona son oraciones. Cada oración, mis hermanos, tiene sentido. Y es lo que hoy les vengo a compartir, mis hermanos, que dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Ahora, podríamos pensar cómo podemos hacer para orar sin cesar. Y mis hermanos, una forma que yo he utilizado, por eso les digo, hagamos la palabra de Dios, porque les comparto algo de lo que yo he experimentado. Desde temprano en la mañana, cuando me tengo que levantar, lo primero que hago es dar la vuelta para caer de rodillas y empezar a agradecerle al Señor por el nuevo día, agradecerle porque me ha permitido despertar ese nuevo día. Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, le doy las gracias al Señor por mi trabajo, bendigo a mis nietos, a mis bisnietos. Y eso es empezar a orar. Ahora, mis hermanos, cuando voy al baño y empiezo a sentir el agua, le doy las gracias al Señor porque me permite bañarme todos los días. Porque, mis hermanos, hay lugares donde no hay. Entonces, una de las formas de hacerlo es: Señor, te doy las gracias por esta agua que me permites para que me pueda bañar yo. Señor, sé que hay muchas personas que no lo tienen, pero provéeselo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Otra cosa también, mis hermanos, otra forma también de hacer, y es hacerlo sin cesar, orar sin cesar, es cuando voy a desayunar, darle las gracias al Señor por los alimentos que me está permitiendo desayunar. Porque, mis hermanos, ya me empezó a darme el alimento diario el Señor. Entonces bendigo los alimentos de mi desayuno, bendigo por permitirme prepararlos, bendigo los que me va a dar durante el día. Porque, mis hermanos, no me va a dejar el Señor sin mis alimentos. Y si no tuviera, también darle gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando vamos para el trabajo, vamos al carro, encender el carro. Gracias, Señor, por este vehículo que me sirve para transportarme a mi trabajo. Lo bendigo, Señor, te doy las gracias porque me lo permites y te pido que tú pongas tu mano poderosa en él para que no tenga ninguna falla, Señor, y me siga funcionando como hasta ahora. Gracias, Señor. Llego a mi trabajo, Señor, te doy las gracias por mi trabajo. Te pido que este día sea un día de bendición, Señor, y permíteme, Señor, que el trabajo lo haga como para ti, porque así lo voy a hacer bien, lo voy a hacer contento, lo voy a hacer tratando de hacerlo lo mejor, Señor, porque es un trabajo que voy a hacer para ti. Y así, mis hermanos, constantemente. Si voy en el tráfico, Señor, guárdame de cualquier peligro que haya, Señor. Cúbreme, Señor, de los que van a la par mía, de los que están enfrente, Señor. En nombre de Jesús te lo pido. Señor, me acordé de mis hijos. Te pido que los bendiga donde estén. Dale tu gracia y tu favor donde estén, ante sus jefes, ante sus supervisores, ante cualquier situación que tengan que enfrentar. Señor, dale la gracia. Señor, te doy las gracias, Padre, porque me siento bien. Estoy sano, Señor. Gracias, Padre amado. Y así, mis hermanos, vamos orando constantemente, vamos orando sin cesar y le vamos dando las gracias al Señor por cada situación que estamos viviendo. Y eso para mí, mis hermanos, es orar sin cesar y dar gracias en todo. Tenemos que persistir en la oración, mis hermanos. Tenemos que hacer una oración constante, que sea parte nuestra. Mis hermanos, como es una cosa buena, nos cuesta aprenderlo. Porque, mis hermanos, lo malo se nos pega. No tenemos que aprenderlo, se nos pega y lo aprendemos rápido. Se nos graba. Entonces la oración, mis hermanos, que es darle las gracias a Dios, que es dar las gracias por lo que estamos viviendo, nos cuesta. Pero saben una cosa, mis hermanos, todo se logra a base de constancia. Entonces tenemos que orar constantemente, mis hermanos, para que podamos aprender a darle las gracias en todo.
Si hay algún compañero, mis hermanos, que lo vemos, que tenemos que trabajar juntos, mis hermanos, saben una cosa, yo le voy a dar gracias al Señor porque me permite trabajar y voy a hacer mi trabajo. Y si el compañero lo quiere hacer o no lo quiere hacer, yo no lo puedo obligar, mis hermanos, pero yo le voy a dar gracias al Señor porque me permite trabajar. Mis hermanos, si el trabajo que estoy haciendo no es el trabajo que yo quisiera, que yo deseara, mis hermanos, gracias a Dios porque lo tengo. Porque hay quienes no tienen trabajo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, así tenemos que estar orando constantemente, dándole las gracias a Dios en todo. Tenemos que persistir en la oración. Mis hermanos, y así vamos a llevar una vida de bendición. La oración nos va a ir cambiando, mis hermanos, nos va a ir transformando de personas comunes y corrientes a personas extraordinarias, mis hermanos. De ser una persona corriente, va a haber algo que el Señor nos va a dar. Y es que nos va a dar sabiduría y porque, mis hermanos, vamos a ser agradecidos. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Mis hermanos, lo que les decía, démosle gracias al Señor en todo. Mis hermanos, ¿cuántas personas hay todavía que sufrieron desastres el año pasado? Y yo les aseguro que hay un montón que no han podido arreglar su situación. Y están en cierto momento incómodas con algunas personas, viendo que sus trámites no caminan, viendo que préstamos, mis hermanos, no les vienen. Mis hermanos, aquí está el secreto. Démosle gracias a Dios por eso y pidámosle que Él nos guíe para hacer las cosas bien, para que hagamos las cosas donde tenemos que ir, que Él nos muestre con quién tenemos que ir. Y Él nos lo va a dar, mis hermanos, Él nos va a poner a la persona que nos va a ayudar. Y no nos desesperemos, porque, mis hermanos, si no lo hacen, nos enfermamos, no caminan las situaciones y nos volvemos enemigos de la persona que tiene que hacer los trámites. Entonces vamos con el Señor y pidámosle, Señor, yo te pido en nombre de Jesús, tú has visto que esto se ha atrasado, pero mi Señor, yo te quiero decir que seas tú el que haga estos trámites, el que ponga a la persona indicada, el que me escuche, el que entienda mi necesidad. Señor, en nombre de Jesús te lo pido. Y así, mis hermanos, y se van a dar cuenta, mis hermanos, que pasan cosas extraordinarias, porque nosotros hemos aprendido a poner las cosas en las manos de Dios, agradecerle por todo lo que nos da, y Él no nos va a dejar. Así es, mis hermanos, que oremos, busquemos al Señor. Recordemos, mis hermanos, que comunicarnos con Dios, el momento que nosotros queramos, es un privilegio que nosotros tenemos. Pero tenemos que entenderlo y tenemos que aprender a que exista esa comunicación constante. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Mis hermanos, yo recuerdo una vez, vivía en la casa de unos hermanos, vivíamos con mi familia, y recuerdo que había piscina. Y una vez, lavando la piscina, este hermano metió las manos, se tuvo que mojar, porque pues el que lava una piscina se tiene que mojar. El problema fue que cuando se mojó, el agua le empezó a irritar la piel, mis hermanos. Entonces le llamó la atención y fue él. Y metió las manos y le salieron irritadas. Y me comentó, mi hermano, fíjese que el agua me irrita cuando me meto a la piscina, cuando la estoy limpiando. ¿Qué habrá pasado? Mis hermanos, pues yo de piscinas no sabía nada, pero lo único que le pude decir era lo que yo veía que él hacía anteriormente, que agarrara una muestra de agua y la llevara a un laboratorio. Y la llevó a un laboratorio y le dijeron que el agua había entrado en shock. Había una descomposición de químicos y eso le afectaba cuando él se metía. Le dije que llevara a otro laboratorio, agarró otra muestra de agua y la llevó a otro laboratorio. Y le dijeron lo mismo. Pero la opinión del primero era de que tenía que tirar el agua de la piscina. Y la opinión del segundo era que tirara por lo menos media piscina de agua. Me lo comentó y me dijo, es mucho dinero el que se va a ir, pero lo voy a tener que hacer. Entonces le dije, mi hermano, le dije, oremos. Y oramos. Y a mí me puso el Señor que no se tirara el agua, que se tuviera unos 15 días ahí, porque con el sol
se iban a evaporizar los químicos, iban a salir. Pero me lo puso el Señor a mí. Entonces lo que le dije al hermano fue, hermano, a mí no me hace daño el agua, yo me puedo meter y no me afecta la piel. Entonces yo le voy a limpiar la piscina. No vamos a dejar que se manche, la voy a limpiar constantemente, yo se la voy a cuidar estos días. Y no tiremos el agua. Y así lo hicimos, mis hermanos. Y dejamos más aproximadamente 15 días que el agua estuviera ahí. Limpiaba la piscina para que no se ensuciara, que no se contaminara por el polvo, por el aire, por las basuras que le caen. Y la piscina la mantuvimos bien. Como a los 15 días le digo, hermano, hay que llevar la muestra al laboratorio. Y agarró la muestra y la llevó a un laboratorio. Y le dijeron, mire, el agua está perfecta para que ahorita le eche los químicos que tiene que echarles. Entonces le digo, bueno, agarre otra muestra y la lleva al otro laboratorio. Y agarró la otra muestra y la llevó al otro laboratorio. Y le dijeron, el agua está perfecta para que ahorita le eche los químicos. Y mis hermanos compró los químicos que le dijeron, se le echó el agua y el agua se sanó. Mis hermanos, tal vez es un testimonio que a muchos no les interesa. Pero hay una situación por la que se los comparto. Es porque, mis hermanos, en todo momento tenemos que orar, como dice aquí. En todo tiempo con oración. Mis hermanos, si nuestro carro se arruinó, oremos por nuestro carro. Mis hermanos, si algo se nos quiebra, oremos por lo que se nos quebró. Mis hermanos, vamos ante el Señor, hagamos la palabra de Dios, orad en todo tiempo, con toda oración. Perseveremos en la oración, mis hermanos. Hagamos unas oraciones constantes. Ahora, esto no quiere decir, mis hermanos, que no vayamos, como dice la palabra de Dios, a nuestro aposento. Y cuando vamos a nuestro aposento, mis hermanos, tenemos que ir y pedirle al Señor por nuestro hogar, que el Señor lo bendiga, por nuestros hijos, que los cuide, por nuestra esposa, que la bendiga, y que a nosotros nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder llevar nuestro matrimonio. Que nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder administrarnos. Orar por algunas necesidades de familiares, pedirle por algunos vecinos que estén enfermos. Pero eso es, mis hermanos, entrando a nuestro aposento, como dice la palabra de Dios. Y si no, mis hermanos, como dice la película, vamos a nuestro cuarto de guerra. Y ahí vamos a pelear las batallas. Mis hermanos, ahí vamos a pelear contra enfermedades, contra situaciones difíciles, contra problemas del trabajo. Pero esa va a ser otro tipo de oración. Y mis hermanos, también no nos olvidemos de orar en lenguas. Oremos en lenguas. Yo les he estado compartiendo sobre cómo orar en lenguas. Mi hermano, si usted ora en lenguas, ora en lenguas. No solo ore con el entendimiento, ore en lenguas. Para que tenga usted una relación con el Espíritu Santo. Y cuando ore, su oración va a tener poder. Y mis hermanos, es lo que yo les puedo compartir. Orar en el entendimiento, orar en lenguas y llevarle todas nuestras situaciones al Señor. Y Él nos va a escuchar, mis hermanos, porque Él quiere que lleguemos a eso, a depender de Él. Mis hermanos, el Señor y yo somos mayoría. El Señor y yo tenemos poder. Con el Señor y yo, el Señor nos bendice. Nuestros deseos del corazón se hacen realidad, mis hermanos. Y entonces va a suceder algo en nosotros. ¿Qué va a suceder? Que van a haber muchos compañeros de trabajo, muchos vecinos, muchos familiares que van a desear lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos, mis hermanos? Que oramos sin cesar, que oramos con toda oración, que oramos en todo tiempo con acción de gracia, que oramos en lenguas. Eso es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a fluir en nosotros, la sabiduría va a fluir en nosotros, la inteligencia va a fluir en nosotros, mis hermanos, y el gozo que el Señor nos da. Mis hermanos, hagamos la palabra de Dios. Él nos va a bendecir. Es lo que yo les puedo compartir, mis hermanos, y los veo, mis hermanos, la próxima semana. Que Dios me los bendiga y pongan un like.